Hola, muy buenas a todas las personas que estéis escuchando Historia Política Pública. Este es el segundo episodio de la serie que comenzó con la Comuna de París. En el capítulo anterior hablé sobre el origen de la Comuna y el contexto europeo en el que este nuevo sistema de gobierno surgió en la capital de Francia. Y en este episodio quería hablar sobre las medidas que se implementaron durante ese breve periodo de tiempo de 2 meses, desde el 18 de marzo de 1871 hasta el 28 de mayo. Hablo del 18 de marzo en vez del 28 de marzo, aunque formalmente la Comuna de París se estableció el 28 de marzo. Es cierto que el 18 de marzo fue el comienzo simbólico de este nuevo sistema de gobierno porque fue el día en el que los parisinos le negaron el acceso a los soldados enviados por el gobierno francés por Thiers a la colina de Montmartre para recuperar los cañones. Las elecciones tuvieron lugar el 26 de marzo y el 28 de marzo de 1871 oficialmente se proclama la Comuna de París. Pero, ¿en qué se diferenciaba este sistema de gobierno con otros tradicionales de aquella época? La Comuna de París lo que trataba de hacer era establecer una democracia horizontal, directa, en la que hubiese igualdad entre todas las personas que vivían en París. Una especie de modelo interseccional en el que hubo, por ejemplo, un ministro alemán en la comuna. Se trataba de establecer como una especie de utopía igualitaria entre todos los habitantes. En ese sentido, la comuna logró llevar a cabo acciones a favor de los pobres, como la disminución de las rentas para abaratar el alquiler de las viviendas. Desapareció el trabajo nocturno en las panaderías. Se abolió la guillotina. Se concedieron pensiones a las viudas e hijos e hijas de los participantes en la Guardia Nacional, este ejército que estaba a las órdenes de la Comuna de París ahora. La devolución de las herramientas de trabajo que habían sido empeñadas, la condonación de los intereses a las deudas contraídas y el derecho a que los trabajadores tomaran las empresas que habían sido abandonadas por sus dueños. También se legisló la separación de la Iglesia y el Estado. Las propiedades de la Iglesia pasaron a poder del Estado. Desapareció la enseñanza religiosa en las escuelas cuyas instalaciones se usaron para realizar reuniones políticas y además se dio acceso a la educación de todas las personas. Es decir, todas estas ideas tienen relevancia con las constituciones más modernas. Es heredera de la Declaración Universal del Derecho del Hombre de la Francia de 1789, y aquí, a pesar de los 2 meses que duró la Comuna, se intentaron implementar estas ideas que incluso hoy en día parecen muy progresistas. Hay que entender que en el contexto de aquella época, la Comuna de París supuso la primera revolución europea llevada a cabo por la clase trabajadora. Las revoluciones anteriores habían tenido como protagonistas a las clases burguesas, ya fuera la Revolución Francesa de 1789, la de 1830 o la de 1848. Tuvo el apoyo inconmensurable de la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional Obrera, como se le llamó posteriormente, que estaba liderada por Karl Marx y la clase trabajadora y los sindicatos de aquella época. Esto es importante porque la prensa de aquellos años culpó a Karl Marx de haber influido notablemente en la creación de la Comuna de París. El propio Marx, a las semanas del colapso de la Comuna de París, escribió un panfleto que se tituló La Guerra Civil en Francia, en el que analizó las ideologías, las causas de la derrota de la Comuna de París, las ideas que se podían llevar a cabo y su importancia en el contexto europeo. Marx siempre negó eso, y de hecho en una entrevista que concedió durante aquella época, él básicamente decía que no le podían culpar por haber influido de manera directa a la Comuna de París, pero simplemente él reconocía que sí que es cierto que muchas de las personas que estuvieron involucradas en el proceso de la Comuna de París pertenecían a la internacional, la Primera Internacional, como sucedía con gran parte de los trabajadores de aquella época. Pero siguiendo con la Comuna de París, las enseñanzas que mostraban en aquellos años la existencia de la Internacional de Trabajadores, también hay que destacar el rol de la mujer durante la Comuna de París. Se creó la Unión de Femmes, que estuvo formada por mujeres que llevaron a cabo una serie de reformas educativas, aumentando así la posibilidad para que las niñas acudiesen a las escuelas y se distribuyesen recursos de manera equitativa.
Esta organización tuvo una gran relevancia en la búsqueda de la igualdad y en la batalla constante por la libertad. En ella participaron, entre otras, Elizabeth Dmitriev, fundadora de la Internacional en Rusia, y el anarquista Louis Michel, que tiene una plaza en Montmartre hoy en día y en la que en el año 2021, con motivo del 150 aniversario de la Comuna de París, la alcalde socialista Ana Hidalgo, que se ha presentado a las elecciones francesas como líder del Partido Socialista, decidió hacer un homenaje de varias semanas en la ciudad francesa. La Comuna de París estableció una especie de constitución plasmada en la declaración de la Comuna de París al pueblo francés y que se estipuló el 19 de abril de 1871. En esta carta decía lo siguiente: el reconocimiento y la consolidación de la República como única forma de gobierno compatible con los derechos del pueblo y con el libre y constante desarrollo de la sociedad. La autonomía absoluta de la comuna, que ha de ser válida para todas las localidades de Francia y que garantice a cada municipio la inviolabilidad de sus derechos, así como a todos los franceses el pleno ejercicio de sus facultades y capacidades como seres humanos, ciudadanos y trabajadores. La autonomía de la comuna no tendrá más límites que el derecho de autonomía igual para todas las demás comunas adheridas al pacto, cuya alianza garantizará la unidad francesa. Lo de las demás comunas se refiere a que, aparte de París, hubo otros experimentos en Marsella, en Lyon, en Sorbonne y algunas otras regiones de Francia, pero no alcanzaron las cotas tan elevadas como la Comuna de París. Aquí, como podéis comprobar, se habla de una igualdad entre las diferentes personas que viven en la región y es un documento que, a pesar de que no tuvo mucha vigencia porque apenas un mes después la comuna era derrotada y comenzó la Semana Sangrienta en la que, según las estimaciones, más de 90.000 personas fueron masacradas por el ejército francés, sí que muestra las ideas que estaban detrás de la Comuna de París. Y precisamente hablando de las ideologías que integraban la comuna, aquí radica un hecho bastante complicado. Según los analistas más importantes de aquella época, la Comuna de París no tenía una ideología única como tal. Era un grupo de personas que se consideraban socialistas, comunistas, anarquistas y demás personas que luchaban en pos de la igualdad entre todas las personas. El propio Karl Marx, que como mencioné anteriormente escribió La Guerra Civil en Francia y que fue muy activo en los escritos y comunicaciones sobre la Comuna de París, definió esta propia comuna como una esfinge, debido a esta combinación de diferentes ideologías, una especie de ser mitológico que era indescifrable. Entonces, de esta manera, al haber tantas confluencias de ideologías, unos la consideraron socialista, otros anarquistas, otros comunistas. Marx, por ejemplo, a pesar de haber dicho que era una esfinge, la describió como una reivindicación de los ideales socialistas. Y Bakunin, que también estaba en la Primera Internacional y que era el miembro anarquista del grupo, y al final la Internacional se rompió en parte por las discrepancias entre Marx y Bakunin. Marx, digamos que era el líder de los comunistas y Bakunin de los anarquistas. Bakunin dijo que al no depender de ella una vanguardia y al no haberle tomado el poder al Estado o intentado crear un Estado revolucionario, la comuna era anarquista. Entonces, la Comuna de París, a pesar de su corta duración, ha suscitado un gran interés no solo en aquella época con Marx, Bakunin, Lisa Caray, que escribió la Comuna de París, y demás pensadores de aquella época, aparte de la reacción en toda Europa contra esta Comuna de París. Incluso un historiador del siglo XX y XXI de diferentes espectros ideológicos ha levantado mucho interés. François Fuguet, uno de los historiadores más importantes del siglo XX en Francia, de derechas, sostuvo que ningún acontecimiento de nuestra historia moderna, y acaso de toda nuestra historia, ha sido objeto de tal sobreinversión de interés en relación con su brevedad. Es decir, Fuguet decía que para haber durado únicamente 2 meses, la importancia y el interés que provocó la Comuna de París fue espectacular. Por otra parte, Eric Hobsbawm, el historiador marxista de izquierdas, hablaba de manera similar que Fuguet y explicó que la comuna no fue tan importante por lo que consiguió como por lo que presagiaba. Fue más formidable como símbolo que como hecho. Es decir, para Hobsbawm lo importante de la comuna no fue como tal lo que sucedió en París, sino
la creación de un imaginario colectivo que tendría implicaciones directas en el futuro. Esta narrativa que se impulsó como un Estado igualitario con una democracia directa y vertical sirvió para diferentes revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XX. 4 años más tarde de la Comuna de París, el anarquista ruso y defensor de la Comuna Peter Kropotkin, que escribió La conquista del pan, es uno de los libros más importantes de ideología anarquista de la historia, pronunció un discurso en Londres y declaró en un discurso que podría tener similitudes con Hobsbawm y Fourier, decía que la Comuna hizo poco, pero lo poco que hizo bastó para lanzar al mundo una gran idea. Y esa idea era que las clases trabajadoras gobernasen a través de una comuna. La idea de que el Estado debía surgir desde abajo y no emanar desde arriba. Es decir, aquí se sigue hablando de esta idea del imaginario, de impulsar a las personas, de crear una conciencia social para, a través de movimientos, impulsasen unas nuevas reformas en el gobierno. Que esto no se crease de cierta manera de una democracia representativa, sino que tuviera que ser la gente con sus propios métodos los que se reuniesen para crear nuevos sistemas de liderazgo en las sociedades. A su vez, Karl Marx, que además de la Guerra Civil de Francia también había publicado el Manifiesto Comunista en 1848 con Friedrich Engels, escribió una carta a su amigo Kugelmann hablando de la situación que había sucedido en Francia, y la frase que le dijo fue que los comuneros en París habían asaltado los cielos y ofrecido un nuevo comienzo que tendría una importancia significativa a nivel global. Esto obviamente, el asalto de los cielos es una metáfora homérica que alude a los titanes que tuvieron la osadía de irrumpir el Olimpo reservado a los dioses. Es decir, aquí Karl Marx, una de las mentes más lúcidas del siglo XIX, con su narrativa evocando a unas leyendas de la antigua Grecia, lo que explica es cómo esta Comuna de París, este sistema de gobierno, trató de influenciar alrededor del continente con esta idea de asaltar los cielos, de conseguir algo inimaginable anteriormente. O sea, vemos como Hobsbawm, Fourier, Kropotkin, Marx, de diferentes épocas, de diferentes ideologías, básicamente venían a decir algo similar de la Comuna, que creó un imaginario colectivo, una idea para proseguir y poder establecer cambios en las sociedades. Y de hecho, seguramente la gran influencia que tuvo la Comuna de París fue la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. En 1911, Lenin, que casualmente nació en 1871, que fue el año de la Comuna, ya había realizado un análisis exhaustivo sobre la Comuna de París y ofreció el siguiente veredicto acerca de aquel evento. La causa de la Comuna, decía, es la revolución social. La causa de la liberación política y económica de los trabajadores es la causa global. Aquí mezcla la idea de internacionalismo con la lucha de clases para llevar a cabo a la sociedad comunista. Y el propio Lenin habló de la Comuna de París como un festival de los oprimidos. Esta retórica la empleó también el líder de los bolcheviques para llevar a cabo la Revolución Rusa y crear la Unión Soviética en 1921. Y aquí voy a terminar el episodio, pero quería realizar una última parte sobre la Comuna de París, en la que hablaré sobre la derrota que sufrieron los comuneros por parte del ejército francés y el legado que ha dejado en el día de hoy.